Imagina que la estás pasando muy mal, estás de luto porque un velocista hizo pedazos al amor de tu vida hace unos días y ni siquiera tu padre es capaz de apoyarte sobre la situación, mientras una gran corporación parece estar dispuesta a silenciarte a billetazos que no quieres, y es entonces que aparece un tipo británico con gabardina diciendo que es del FBI, tendiéndote una mano en esta situación tan difícil. La credencial es falsa y en parte solo quiere utilizarte para una venganza personal. Ese es William Butcher. En lo personal es de mis personajes favoritos de la serie, y sí tiene mucho que ver que jamás sabes qué esperar de él. A lo largo de las temporadas hemos visto contrastes muy grandes en sus acciones, pero a la vez es el más interesado en hacer que el malvado Homelander caiga como mosca, surgiendo la pregunta de si es un héroe, es un villano, un mal necesario. Eso es lo que valoremos el día de hoy, muchachos. Conforme avanzaba la serie íbamos entendiendo más de Billy. Creo que el primer momento en el que podemos conocerlo más a profundidad es cuando nota que Hughie y Starlight están teniendo una relación seria. Esto despierta una rabia escondida en él. No es que le tenga un repudio generalizado a los supers, no, repudio es poco, les tiene un odio encarnizado, ve maldad en todos ellos, la tengan o no realmente. Él es uno de los pocos que conocen el verdadero rostro de varios de ellos, lo que hay detrás de los pósters que les venden a las masas. Eso sumado a una horrible experiencia personal dan como resultado a un hombre dispuesto a hacer lo que sea para cumplir su misión: venganza. Butcher sufrió una terrible pesadilla, perder a la persona que amaba a manos del ser más poderoso y vanagloriado del planeta, o bueno, al menos eso creía en primera instancia. Imagínense la impotencia que debió sentir en ese momento, saber que jamás podrá hacer algo al respecto porque te enfrentas a alguien que va más allá de ti, pero ahí estaba Grace Mallory, lista para usar todo ese resentimiento como un arma para su guerra contra los supers. Butcher hace cosas terriblemente cuestionables para conseguir su objetivo. Había momentos donde gente como lograba que hiciera lo correcto, pero su naturaleza era la de un mentiroso, tramposo. Arrastró a Mother's Milk y a Frenchie a una situación de la que ya habían escapado. Incluso podemos ver que ninguno de los dos está feliz de volverla a ver. Cuando la CIA les ofreció un trato que les ayudaría a todos, él decidió que no era suficientemente bueno porque no le darían a Homelander su verdadero objetivo, tomando una decisión completamente unilateral. Luego, cuando su equipo lo secuestra a Boat para llevarlos a una muerte segura, él sin mayor culpa los deja de lado, todo con tal de ir por Madeline para torturar a Homelander. Podemos ver una obsesión de Butcher hacia su archienemigo, una que le hace perder de vista a las personas que dice apreciar o respetar. En la segunda temporada, Butcher se entera que Becca está viva, hace todo lo que está a su alcance para reunirse con ella, claro, no sin antes haberle hecho mucho daño a su equipo como es costumbre, maltratando psicológica y físicamente a Hughie y estando dispuesto a asesinar a Kimiko. Y ella nos revela algo que ya era de sospecharse. Butcher no se volvió así por lo que hizo Homelander. Él siempre fue un desgraciado muy peligroso, un hombre violento, con mucha furia dentro de sí mismo, alguien con intenciones tan malévolas como para que ella no sea capaz de confiar en que no intentará deshacerse de Ryan, su hijo. Que la persona que más lo ame en el planeta sea capaz de ver todo esto en él, habla de lo roto que está por dentro y de lo poco de fiar que es. Y no pasa mucho para que el propio Butcher nos lo confirme, cuando se reúne con Stan Edgar. El trato es que Boat aleje a Ryan de Becca, siendo un acto tan deplorable que hasta el propio CEO de la malvada corporación se sorprende. Imagínate que un villano se sorprenda de tus actos, te convierte en alguien sin corazón. Querer traicionar de esa manera a la persona que dices amar por puro egoísmo. Pero volvemos a lo mismo, Butcher es un ser de contrastes y matices, porque al momento de la verdad decidió no hacerlo. Prefirió ser honesto con Becca y alejarlos lo más posible de él, sabiendo el daño que es capaz de hacerle a ambos. En una mala jugarreta del destino, Becca termina muriendo ese día a manos de Ryan, el niño que ya de por sí le causaba rechazo a Butcher, pero ella le hizo prometer que lo cuidaría y le haría saber que esto no fue su culpa. Butcher pierde por segunda vez a la mujer que tanto amaba, esta siendo la definitiva. Después trata de ser un amigo para Ryan, no un padre porque es claro que nadie le pediría eso, pero sí lo ve como la única persona con la que puede compartir su dolor y honrar la memoria de Becca. Pero entre más dolor hay en este hombre, más furia desenfrenada hay queriendo salir por cada poro de su piel. Consigue el B temporal, y aquí es donde podemos ver un parecido escalofriante. Butcher cuando mata es una máquina desenfrenada, muchas veces lo vuelve personal y algo que disfruta, y cuando consigue poder se vuelve todavía más sanguinario. Nos enseñan que si no le hacía daño a ciertas personas era solo porque no podía hacerlo, pero teniendo el poder y la posibilidad lo hacía sin ningún problema, siendo
siendo un hecho escalofriante, recordando a alguien que también hace daño a quienes tiene alrededor solamente porque puede hacerlo. Y es que estos dos son más parecidos de lo que les gustaría admitir, no por nada pueden tener una conversación civilizada en una mesa coincidiendo en algo, no estarán satisfechos hasta que consigan la destrucción total que anhelan, sangre y huesos. Pero que eso no es lo peor que vemos de él en esta temporada, también lo vemos hiriendo a un pobre niño huérfano con las peores palabras que podría decirle, haciéndolo sentir culpable por lo que le pasó a su madre, rompiendo su promesa y traicionando a una de las personas que siempre lo ha estado apoyando e intentando creer que tiene corazón, dándole la espalda a MM para colaborar con Soldier Boy, el mismo Super que asesinó a la familia de su amigo, todo de nuevo para conseguir su venganza, aunque en todas sus fechorías encontramos una debilidad constante, Huey. Es cierto que muchas veces lo trata como basura, pero al momento de la verdad siempre se preocupa por él, los momentos más humanos los tiene cuando debe protegerlo, esto es por una simple razón, es la viva imagen de Lenny. Butcher creció en un ambiente familiar tóxico, donde su padre les propinaba golpizas cada que podía. Lo único bueno de ahí era Lenny, su hermano menor al que defendía cada vez que podía, hasta que un día se hartó y tomó la decisión de irse de la casa, un acto que le sigue atormentando porque eso desembocó en que Lenny acabara consigo mismo al no soportar más el trato de su padre, siendo una culpa que carga día con día, pues lamenta no haber estado ahí para su hermano, e incluso vemos que este evento fue de los primeros en hacerse plantear a sí mismo si era una buena o mala persona. Ni siquiera quiso en primer lugar que Huey tomara el B temporal para que no sufriera los efectos secundarios, pero cuando se entera que están a unas cuantas tomas más de ganarse un tumor cerebral, lo aleja, evitando que siga haciéndose daño. Hay algo de corazón y en priorizar el bienestar de una persona por encima de su venganza, y tal vez no solo con él. Cuando tenían a Homelander más listo que nunca para acabar con él de una buena vez por todas, Butcher decide que no lo va a lograr a costa de Ryan, un giro muy inesperado en Butcher, quien por un momento lucha lado a lado con la persona que tanto odia con tal de proteger al niño. Ven cómo jamás podemos predecir el próximo movimiento de este británico diabólico. La cuarta temporada es el punto más bajo del personaje, porque es cuando lo vemos moribundo, a unos cuantos meses del gran día, como diría él. Bajo la desesperación lo vemos más que nunca batiéndose entre el bien y el mal, estando a punto de traicionar a los muchachos en más de una ocasión, aunque arrepintiéndose al último momento, hasta que aparece este fantasma de su pasado. Esta alucinación representa lo peor de sí mismo, el lado más oscuro de su mente, al que no le importan las vidas de sus compañeros, el que ve las máximas consecuencias como daños colaterales aceptables y el que le recuerda sus peores actos como haberle sido infiel a Becca, un hecho que cambia mucho la percepción que teníamos del personaje. No es que las circunstancias difíciles lo vuelvan quien es, para nada, es alguien que aún teniendo todo es capaz de echar toda la basura por ser un egoísta. Esa es una verdad profunda del personaje. Cuando está a punto de morir, le vemos arrepentido de todo lo que ha hecho. Incluso se disculpa con Huey y con los muchachos por todo lo que les hizo pasar. Intenta hacer lo correcto con Ryan por una última vez, sabiendo que su venganza es algo que simplemente ya no va a conseguir. Pero es entonces que Ryan le enseña su peor lado, haciendo que otra vez se plantee lo que piensa de los supers, siendo un momento que le llena de energía y odio nuevamente para hacer lo que se proponía en un principio. El parásito que tiene dentro es uno que combatía por salir, por hacer simbiosis con Butcher, pero él tenía todavía este lado amable representado por Becca, que le recordaba que no era un monstruo del todo, hasta que finalmente se entrega a él y vemos al carnicero de supers desatado. Este momento es muy importante porque no llega a negociar con los muchachos o hablar, quita de medio a Huey y acaba con Newman enfrente de su hija de forma despiadada, para luego bajo amenaza de muerte confrontar a su equipo y quitarles el virus, con toda la intención de propagarlo cuanto antes sin importar lo que eso implique. En la quinta temporada vemos a Butcher que se mueve solo con el propósito de fortalecer el virus para liberarlo de una buena vez. Cuando Homelander vuelve a verlo, admite que siente cierta admiración por él, por la devoción de su eterno rival, como ha convertido su cuerpo en un nido de serpientes solo para poder hacerle frente. Rápidamente se nos enseña que es mentira todo lo que dice sobre que ya no le interesa a nadie que no le sea útil, pues cuando Homelander está por perforarle la cabeza a Huey con su visión de calor, Butcher corre lo más rápido que puede para intentar salvarlo. Es decir, debajo de esos tentáculos asquerosos hay un corazón,
Pequeño quizás, pero ahí está. Uno que a veces vemos con Ryan y otras veces no mientras intenta manipularlo otra vez. Durante toda la temporada me surgía una duda. ¿Se atreverían a adaptar el lado más salvaje de Butcher? Aquel que mataba a todo su equipo con tal de continuar con su cacería de supers, porque vaya, ciertas señales daban. Él estaba muy decidido a hacer lo que fuera necesario para acabar con Homelander, estuvieran los demás de acuerdo o no. Al final la serie no se da el tiempo de desarrollar esto, sino hasta el último episodio. Lo que todos habíamos esperado ocurre. Butcher está frente al super más poderoso del mundo con el plan definitivo para acabarlo, y la batalla final se desata. Cuando parecía que Homelander sería demasiado para Butcher, aparece Ryan, quien le respalda en esta feroz batalla para llevarse la victoria. Butcher cumple su venganza sin titubear, de modo sanguinario como todos esperábamos. Mata a Homelander no sin antes recordarle que él ya no era absolutamente nada. Uno pensaría que esto cesaría, que el odio interno de Butcher habría encontrado su saciedad, pero no. Una vez la guerra acaba, le propone a Ryan empezar de nuevo, esta vez juntos, notando cierta ilusión en su rostro, misma que es erradicada con la respuesta del muchacho, haciéndole saber que de ninguna manera quiere saber algo de él nuevamente, porque él sigue siendo una persona que no quiere en su camino, como diría Huey, un parásito. Esto no mejora cuando Butcher va a su habitación y se da cuenta que Terror, lo único que le quedaba en esta vida, había fallecido por la radiación que emitía Kimiko. Sin él ya no le queda absolutamente nada. Era obvio que los muchachos harían su vida, lejos de la violencia y el caos. Todos tenían algo a lo que volver o algo que comenzar. Todos excepto Butcher, quien se quedaría solo, producto de sus manipulaciones, de sus ofensas, traiciones constantes, básicamente de ser la persona que fue durante toda esta travesía. Entonces hay una realización muy trágica en la mente de Butcher. Sin la guerra contra los supers no tiene nada. Es aquí cuando lo vemos. La ira desenfrenada de Butcher, su sed de sangre no terminaría con Homelander y seguramente tampoco lo haría cuando todos los supers estuvieran muertos. Siempre habría un nuevo objetivo, algo nuevo a lo que enfocar su odio, porque es todo lo que tiene, furia dentro de sí esperando a estallar. Butcher piensa en hacer lo impensable, provocar una masacre de supers, y seamos sinceros, todos conocemos a este barbón. Si hubiera estado completamente decidido, lo hubiera hecho sin más, pero algo dentro de él, algún ápice de humanidad le hizo esperar a lo único que podía detenerlo, Huey. Huey es la antítesis de todo lo que representa Butcher. Él vivió una pérdida similar a la de él. Él vio lo peor del mundo muchas veces, sufrió, asesinó cuando no tuvo otra opción y nunca se perdió a sí mismo en toda esta violencia. Al contrario, creció, aprendió a perdonar, a seguir adelante, algo que Butcher jamás entendería. Pero si algo aprendió Huey de Butcher es que hay veces en las que tienes que hacer lo que es necesario, cuando no te queda de otra, como dispararle a alguien que consideras tu amigo, antes de que se convierta en un monstruo y provoque más dolor todavía. Butcher en sus últimos momentos consuela a Huey diciéndole que hizo lo correcto, que él no le dejó opción porque jamás se iba a detener. Hay muchas personas que piensan que no iba a apretar el botón y es una paradoja curiosa. Butcher estaba listo para apretar el botón si no era detenido a tiempo por Huey, pero a la vez en su interior sabía que Huey lo haría, que si había alguien indicado para hacerlo, era él. Es decir, claro que lo iba a hacer, pero por eso tenía un respaldo. Y creo que eso define al personaje, un hombre que siempre estuvo al borde de convertirse en un monstruo tan grande como Homelander, pero por momentos luchó para no serlo. Alguna vez lo escuchamos decirse a sí mismo que él no es tan malo, como queriendo convencerse a sí mismo. Este personaje es la representación de lo que el odio te hace, de cómo si cosechas eso dentro de ti, llegará un punto en el que sea todo lo que tienes. Ganar su venganza le costó absolutamente todo, dejándole solo con ganas de exigir más dolor para él y para los que le rodeaban. No había oportunidad de ser otra cosa, y eso es lo trágico de un personaje como él. ¿A ustedes qué piensan? Somos el dúo Yes, esperamos que les haya gustado.